El mensaje de texto apareció en mi pantalla como un puñal. Lo siento, Ana, no puedo seguir así. Es mejor que nos separemos. Mis manos temblaron al leerlo. Las lágrimas ardieron en mis ojos. Carlos, mi esposo, el hombre con quien había compartido 5 años de mi vida, me dejaba. 5 años de amor, de sueños, de una vida construida juntos, destruidos por una sola persona. Dolores, su madre. ¿De dónde nos miras? Escribe sobre esto en los comentarios. Por favor, me gusta y suscríbete al canal. Mi nombre es Ana, tengo 32 años, soy emigrante de Venezuela y trabajaba como maestra de primaria en Dallas, Texas. Mi esposo, Carlos, un mexicano de 36 años, era el amor de mi vida. Al menos eso creía hasta que Dolores, su madre, una venezolana de 62 años, decidió que yo no era digna de él. Dolores, desde el principio, había tejido una red de mentiras y manipulaciones para separarnos. Dolores siempre me vio con desconfianza. Como emigrante de Venezuela en Estados Unidos, yo era una amenaza para su hijo, para su control sobre él. Sus ataques eran sutiles al principio. Comentarios hirientes disimulados como consejos, susurros en oídos de Carlos tergiversando mis palabras, gestos de hostilidad encubierta tras una sonrisa fingida. Pero luego se volvió descarada. Dolores sembraba semillas de duda en la mente de Carlos, insistiendo en que yo solo estaba con él por los papeles, por la residencia, por la ciudadanía. Ella decía que yo era una oportunista, una gold digger, una interesada en su dinero, algo que jamás fue verdad. Carlos, un hombre bueno pero inseguro, se dejó influenciar por su madre. Dolores era una maestra en el arte de la manipulación. Utilizaba su afecto filial, su rol materno y su experiencia para convencer a Carlos de que sus sospechas eran ciertas. Le mostraba evidencias, inventando historias para alimentar sus dudas, mintiendo sobre mis intenciones y exagerando mis acciones. La estrategia de Dolores era despiadada: sembrar la desconfianza, erosionar la confianza y finalmente destruir nuestro matrimonio. Dolores era una experta en manipular las emociones. Carlos, atrapado entre su amor por mí y la influencia de su madre, se fue alejando poco a poco. Sus dudas, cultivadas con paciencia y maestría por Dolores, se convirtieron en certezas. La culpa la sentía yo. Intentaba hablar con él, explicarle, demostrarle que todo era falso, pero la desconfianza que Dolores había sembrado había creado una brecha insalvable entre nosotros. Sus mensajes se volvieron escasos, sus llamadas más cortas y distantes. Su amor, antes tan evidente, se había apagado. La emigrante de Venezuela estaba destrozada. Me sentía sola, traicionada y profundamente herida. La emigrante de México, que había encontrado en él un refugio, se había quedado sin nada. Dolores había logrado su objetivo. Me había robado a mi esposo, había destruido mi familia y había conseguido lo que quería: control absoluto sobre la vida de su hijo. Pero su victoria fue efímera, una victoria vacía, llena de amargura y resentimiento. Como emigrante de México, me sentí desesperada, devastada. El tiempo pasó, me enfoqué en reconstruir mi vida, en sanar mis heridas emocionales. Me apoyé en amigos, en la comunidad de inmigrantes, en mi familia, que aunque lejos, siempre estuvieron conmigo. Años después, trabajando en una iniciativa para ayudar a otros inmigrantes venezolanos, me encontré con Carlos. Ya no era el mismo hombre que había conocido. El dolor en sus ojos, la profunda culpabilidad y la desesperación que reflejaban sus palabras revelaron la verdad. El encuentro con Carlos fue casual, en un evento de beneficencia para inmigrantes venezolanos. Lo vi de lejos, su figura familiar, pero su mirada diferente. Había una tristeza profunda en sus ojos, una tristeza que me conmovió hasta el fondo del alma. No me acerqué de inmediato. Necesitaba tiempo para procesar la mezcla de emociones que me invadía.
dolor, resentimiento, curiosidad y un leve atisbo de esperanza. Después de unos minutos de indecisión, me armé de valor y me acerqué a él. Nos saludamos con una frialdad que contrastaba con el torrente de emociones que sentía en mi interior. La conversación fue torpe al principio, llena de silencios incómodos y de miradas evasivas, pero poco a poco la barrera de hielo se fue derritiendo, dando paso a un intercambio de palabras más fluido, más honesto. Carlos me contó lo que había sucedido. Dolores, su madre, había estado enferma y durante su convalecencia había descubierto la verdad sobre la manipulación de su madre. Una vecina, cansada de las mentiras de Dolores, había decidido contarle la verdad a Carlos, revelando la naturaleza de su engaño, la extensión de sus mentiras y el daño que había provocado. Carlos me contó que había vivido con un profundo sentimiento de culpa y arrepentimiento, con la certeza de haber destruido algo valioso por dejarse manipular por su madre. Había perdido su matrimonio y también su confianza en sí mismo. Había intentado buscarme en múltiples ocasiones, pero el miedo a mi rechazo, sumado a la influencia residual de su madre, le habían impedido hacerlo. Las palabras de Carlos me revelaron una verdad que me había costado aceptar durante mucho tiempo, que Carlos había sido víctima de la manipulación de su madre tanto como yo. Comprendí que él no había actuado con maldad, sino por un profundo sentimiento de inseguridad y por un ciego apego filial. La manipulación de Dolores había sido tan sutil y tan efectiva que lo había dejado atrapado en una red de mentiras y engaños. Las lágrimas brotaron de mis ojos al escuchar su confesión. No eran lágrimas de dolor, sino de alivio, de liberación, de comprensión. Había perdonado a Carlos mucho antes de escuchar sus palabras, pero necesitaba escucharlo para sanar las heridas del pasado. Había perdonado a Carlos, no por olvidar, sino por liberarme del peso del resentimiento y por perdonarme a mí misma por haber confiado ciegamente en una persona manipuladora. Durante las semanas que siguieron, Carlos y yo nos reunimos con frecuencia. Hablamos durante horas, reviviendo nuestro pasado, analizando nuestros errores y compartiendo nuestros miedos y nuestras esperanzas. La conversación fluía con una naturalidad y una honestidad que antes era impensable. Hablamos de la manipulación de Dolores, del daño que había causado y de la necesidad de superar el pasado y construir un futuro juntos. El proceso de reconstrucción de nuestra relación fue lento, gradual y lleno de altibajos, pero la confianza y la sinceridad se volvieron nuestras armas, nuestro refugio, nuestra fortaleza. No olvidamos lo que había sucedido, pero lo superamos. Habíamos aprendido de nuestros errores y esa lección nos había hecho más fuertes, más unidos y más conscientes de la importancia de la comunicación, de la honestidad y de la necesidad de establecer límites claros. Como emigrante de Venezuela, la reconstrucción de mi vida fue mi prioridad, pero como emigrante de México, Carlos también se había dado cuenta de la importancia de enfrentar a su madre y la necesidad de proteger su propia felicidad. Los obstáculos superados nos habían hecho más fuertes y la perspectiva de construir un futuro juntos se mostraba cada vez más brillante. El perdón, para ambos, no significaba olvido, sino la posibilidad de seguir adelante, de construir algo nuevo, más sólido y más real. Un futuro libre de la toxicidad de Dolores y de los fantasmas del pasado. La reconstrucción de nuestra relación se basó en la confianza, la honestidad y la convicción de que habíamos aprendido de nuestros errores. El camino estaba libre para construir una nueva historia, más sólida y más verdadera, basada en el amor, el respeto y la comprensión. Después de meses de conversaciones honestas y de reconstruir lentamente la confianza perdida, Carlos y yo decidimos intentarlo de nuevo. No fue una decisión fácil. El miedo al fracaso, al dolor de una nueva decepción era palpable, pero el amor que sentíamos el uno por el otro
un amor que había sobrevivido a la manipulación y a la traición, era más fuerte que cualquier duda. La reconciliación no fue instantánea. Hubo momentos de tensión, de incertidumbre, de recuerdos dolorosos que reaparecían de forma inesperada. Pero con cada conversación sincera, con cada gesto de afecto genuino, la brecha entre nosotros se fue cerrando, llenándose con un amor más profundo, más consciente, más maduro. Una de las primeras cosas que hicimos fue establecer límites claros con Dolores. Carlos, fortalecido por su experiencia y con el apoyo incondicional que le brindaba mi nueva fuerza y estabilidad, se enfrentó a su madre. No fue una conversación fácil, pero fue necesaria. Carlos le explicó con claridad y firmeza que su manipulación había destruido su matrimonio y que no permitiría que volviera a interferir en su vida. Le dejó claro que su relación con ella dependería de su respeto hacia mí y hacia nuestra relación. Dolores, al principio, intentó resistirse, utilizando las mismas tácticas de manipulación de siempre. Pero Carlos, esta vez, estaba preparado. No cedió a sus presiones ni se dejó influenciar por sus mentiras. Con el apoyo de su pareja, se enfrentó a su madre, poniendo en claro las consecuencias de sus acciones. La reacción de Dolores fue predecible. La negación, el llanto, la victimización. Intentó culparme de nuevo, de manipular a su hijo, pero Carlos ya no caía en sus trampas. Su actitud firme y su determinación sorprendieron a Dolores. La confrontación fue difícil, llena de tensión y emociones a flor de piel, pero necesaria para sanar el daño causado. El resultado fue una distancia considerable entre Carlos y Dolores. No fue una ruptura total, pero sí una redefinición de la relación, una distancia necesaria para proteger la nueva estabilidad de la pareja. Dolores, privada de su influencia, experimentó un periodo de enojo, de frustración y de confusión, pero con el tiempo tuvo que reconocer, aunque de forma velada, la magnitud de sus errores y las consecuencias de sus acciones. Nuestro camino de vuelta fue gradual, lleno de pequeñas victorias y de momentos de incertidumbre. La confianza se reconstruye lentamente, ladrillo por ladrillo, conversación por conversación. Hablamos constantemente, con honestidad, compartiendo nuestras dudas, nuestros miedos y nuestros anhelos. Aprendimos a escucharnos mutuamente, a validarnos y a apoyarnos en la reconstrucción de nuestra vida en común. Carlos comenzó a involucrarse más activamente en mi trabajo y en mis proyectos sociales. Su apoyo incondicional, su comprensión y su participación activa se convirtieron en un elemento fundamental en mi crecimiento personal y profesional. Nuestra relación se enriqueció con una nueva profundidad, un nuevo nivel de confianza y comprensión mutua. La estabilidad que habíamos alcanzado se reflejaba en cada aspecto de nuestras vidas. Habíamos creado un espacio seguro, libre de las manipulaciones del pasado, un espacio en el que el amor, el respeto y la comunicación eran los pilares fundamentales. El futuro se presentaba lleno de esperanza, de sueños y de planes compartidos. Habíamos aprendido de los errores del pasado y ahora, juntos, estábamos listos para construir un futuro mejor, un futuro basado en la sinceridad, la confianza y la convicción de que el amor verdadero es más fuerte que cualquier obstáculo. Con el paso del tiempo, nuestra relación se fortaleció. La confianza, reconstruida lentamente tras años de mentiras y manipulaciones, se convirtió en el pilar fundamental de nuestra unión. Hablábamos con honestidad, compartiendo nuestros miedos, nuestras inseguridades y nuestras esperanzas para el futuro. Carlos, liberado de la influencia tóxica de su madre, se mostraba más seguro de sí mismo, más decidido y más presente en nuestra vida en común. Mi trabajo como maestra de primaria me brindaba una gran satisfacción. Me encantaba trabajar con niños, guiarlos en su aprendizaje y contribuir a su desarrollo.
La estabilidad emocional que había alcanzado se reflejaba en mi trabajo, en mi capacidad para conectar con los alumnos y para crear un ambiente de aprendizaje positivo y estimulante. La distancia con Dolores, aunque necesaria, no fue fácil. Carlos sentía una mezcla de culpa y liberación. La culpa por el daño que había causado al alejarse de su madre y la liberación de la presión y el control que ella había ejercido durante tantos años. Visitaba a su madre con regularidad, pero las conversaciones eran cortas, superficiales y sin el tono de manipulación del pasado. Dolores, por su parte, intentaba retomar su control, pero Carlos ya no se dejaba influenciar. Mi carrera profesional también prosperaba. Había logrado obtener un puesto en una escuela de mayor prestigio, donde podía aplicar mis habilidades y mi experiencia para ayudar a un mayor número de alumnos. El trabajo me brindaba un sentido de propósito, una sensación de realización personal que complementaba la estabilidad y felicidad de mi vida personal. Carlos y yo comenzamos a planificar nuestra boda. Habíamos vivido juntos durante años, pero la boda representaba un nuevo comienzo, un símbolo de nuestra unión fortalecida, un sello de la superación de los obstáculos que habíamos enfrentado. La planificación de la boda fue una experiencia enriquecedora, un espacio para compartir sueños, para reafirmar nuestro compromiso y para celebrar nuestro amor. La relación con mi familia mejoró considerablemente. Tras haber superado el trauma de la separación, pude reconectar con mi familia en Venezuela, compartiendo mis logros y mi felicidad. Ellos habían estado presentes durante todo el proceso, brindándome su apoyo y comprensión, y su alegría por nuestra reconciliación era inmensa. Las llamadas y videollamadas se volvieron más frecuentes y las visitas más regulares. La vida se presentaba plena, llena de esperanza y de proyectos compartidos. Habíamos construido una nueva base, una base sólida y fuerte, sobre la cual podíamos construir un futuro lleno de amor, de estabilidad y de felicidad. El pasado, aunque doloroso, nos había enseñado lecciones valiosas, la importancia de la comunicación honesta, de la confianza mutua, de la firmeza en la toma de decisiones y, sobre todo, del amor propio. Habíamos aprendido a perdonar, no por olvidar, sino por sanar, y ese perdón nos había permitido construir una relación más profunda, más sólida y más plena. Pero, a pesar de la aparente tranquilidad, una sombra de incertidumbre aún permanecía en mi corazón. La reconciliación con Carlos había sido un proceso largo y difícil, y la sombra del pasado, aunque más tenue, seguía presente. La relación con Dolores, aunque distante, seguía siendo compleja. El miedo a una posible recaída, al regreso de las manipulaciones, era una sombra sutil pero latente, que me acompañaba incluso en los momentos de mayor felicidad. La paz que había logrado alcanzar era frágil, vulnerable y dependía de una serie de factores que estaban fuera de mi control. Había una sensación profunda de calma, pero también de una inquietante fragilidad, un velo sutil sobre la aparente tranquilidad que envolvía mi vida. Una calma antes de la tormenta, quizá, o simplemente la incertidumbre inherente a la vida misma. El futuro se mostraba brillante, sí, pero con una sensación de fragilidad que aún no se disipaba por completo. La boda fue un día inolvidable. Rodeada de familiares y amigos, celebré mi unión con Carlos, una unión forjada en el fuego de la adversidad, sellada con la fuerza del perdón y fortalecida por la confianza y el amor. Fue un día de alegría, de esperanza y de profunda gratitud. El recuerdo del pasado, del dolor y de la traición no desapareció, pero se convirtió en un testimonio de nuestra fortaleza, de nuestra capacidad para superar las adversidades y de construir una vida plena a pesar de las dificultades. Dolores asistió a la boda.
Su presencia fue una prueba, un desafío final a la estabilidad que habíamos construido. Su actitud fue respetuosa, aunque su mirada aún reflejaba una mezcla de arrepentimiento y resentimiento. No hubo confrontaciones ni intentos de manipulación. Había un silencio tácito, un reconocimiento tácito de una nueva realidad, una realidad en la que su influencia había disminuido significativamente. Su presencia, aunque tensa, no logró empañar la alegría del día. Después de la boda, nos mudamos a una casa más grande, un espacio que reflejaba nuestra nueva realidad. Una casa llena de amor, de sueños, de planes para el futuro. La casa se convirtió en nuestro refugio, nuestro espacio seguro, un lugar donde podíamos disfrutar de nuestra intimidad y de nuestra compañía, lejos de las influencias negativas del pasado. La decoración fue una tarea conjunta, un reflejo de nuestras personalidades, de nuestros gustos y de nuestra visión del futuro. La vida continuó, ahora más plena, más estable, más feliz. La relación con mi familia en Venezuela se afianzó, con visitas frecuentes y constantes llamadas telefónicas. Nuestro hogar se convirtió en un espacio abierto, un lugar de encuentro y de compartir, donde la alegría y el amor superaban cualquier sombra del pasado. La estabilidad económica nos permitió disfrutar de momentos juntos, de viajes cortos y de actividades que fortalecieron nuestro vínculo. Mi carrera profesional siguió creciendo. El reconocimiento recibido tras la entrevista televisiva me abrió nuevas puertas, oportunidades de colaboración y reconocimientos por mi trabajo como maestra y mi labor en la comunidad inmigrante. Mi trabajo, al igual que nuestra relación, se había convertido en una fuente de profunda satisfacción personal, un espacio para expresar mi creatividad, mi pasión y mi compromiso social. Carlos y yo empezamos a hablar de tener hijos, de formar una familia. La idea llenó nuestros corazones de alegría y emoción, una alegría que venía de una paz profunda, de una estabilidad emocional que nos permitía soñar con un futuro brillante, con un futuro donde el amor, la confianza y la comprensión mutua serían los pilares fundamentales de nuestra vida en común. La posibilidad de compartir nuestra vida con un hijo, de transmitir nuestros valores y nuestras experiencias, nos llenaba de ilusión. Con el paso del tiempo, la sombra de la manipulación de Dolores se desvaneció por completo. Sus intentos de comunicarse eran cada vez más esporádicos, más respetuosos, carentes de su antiguo tono controlador. La distancia se había convertido en una herramienta fundamental para proteger nuestra felicidad. Habíamos aprendido a vivir sin su constante interferencia, construyendo una vida independiente, libre de manipulaciones y llena de amor. Había momentos en que recordábamos el dolor causado por Dolores, pero ese recuerdo se convertía en una fuente de fortaleza, de resiliencia y de gratitud por la paz y la felicidad que habíamos logrado alcanzar. Un día recibí una llamada inesperada. Era una trabajadora social del Centro de Atención para Adultos Mayores donde Dolores residía. Su voz era suave, pero la noticia que me dio fue un golpe inesperado. Dolores había sufrido una caída, se había fracturado la cadera y su estado era crítico. La trabajadora social me informó que Dolores había pedido verme antes de ser trasladada a cuidados paliativos. La noticia me dejó perpleja. Una mezcla de emociones contradictorias me invadió: culpa, tristeza, recelo y, sorprendentemente, una profunda compasión. La imagen de Dolores, vulnerable e indefensa, contrastaba fuertemente con la imagen de la mujer manipuladora y controladora que había conocido. El tiempo había borrado parte del resentimiento, pero la herida del pasado seguía abierta. Visité a Dolores en el hospital. Su aspecto era frágil, su cuerpo debilitado, su mente nublada. Con dificultad logró mirarme, y en sus ojos vi un destello de arrepentimiento, una especie de reconocimiento tardío. No dijo nada,
pero su mirada transmitía un mensaje profundo, un mensaje de pesar y de despedida. Fue un encuentro breve, lleno de emociones contenidas, pero profundamente conmovedor. En ese momento me di cuenta de que el resentimiento que había albergado durante tanto tiempo me había estado impidiendo vivir plenamente. Perdonar a Dolores no significaba olvidar el daño que me había causado, sino liberarme del peso de la amargura, del rencor y del odio que me habían acompañado durante años. Perdonar era un acto de amor propio, un acto de liberación personal. Era el último paso en mi propio proceso de sanación. Los días siguientes fueron intensos, llenos de emociones encontradas. Había momentos en que el dolor y la tristeza me abrumaban, pero la paz que había logrado construir con Carlos me sostenía, me daba fuerza para seguir adelante. Hablé con Carlos, con mi familia, con amigos, compartiendo mi lucha interior y buscando consuelo en su apoyo. Poco después, Dolores falleció. Su muerte no me produjo dolor ni resentimiento. Sentí una profunda tristeza, por supuesto, por la pérdida de la madre de Carlos, pero sobre todo sentí paz. La paz que solo se puede encontrar cuando se ha perdonado, cuando se ha superado el odio y el rencor, cuando se ha encontrado la reconciliación interior. El funeral fue íntimo, una reunión familiar y unos pocos amigos cercanos. No hubo drama, ni confrontaciones, solo una despedida serena. En ese momento, frente a la tumba de Dolores, comprendí que el verdadero karma no era un castigo divino, sino la consecuencia de nuestras acciones, el impacto que nuestras decisiones tienen en nuestras propias vidas y en las vidas de los demás. Dolores había pagado el precio de sus errores, no con un castigo externo, sino con el dolor de la soledad y el arrepentimiento. Su muerte había sido una liberación para ella y para nosotros. La vida, como un río, sigue su curso. Había superado las adversidades, había perdonado, había sanado y había aprendido a vivir plenamente, con amor, con confianza y con gratitud. El pasado había quedado atrás, convertido en una lección invaluable. Había aprendido a establecer límites, a proteger mi propia felicidad, a confiar en mi fuerza interior y a comprender que el verdadero triunfo no se encuentra en la venganza, sino en la capacidad de perdonar y seguir construyendo una vida llena de amor, de esperanza y de paz. El karma no es un castigo, sino un ciclo. Y el ciclo de mi vida, con sus altibajos y sus lecciones aprendidas, finalmente había encontrado su punto de equilibrio, su armonía. Y ese era el verdadero triunfo, el final de una etapa, el comienzo de otra, llena de amor, felicidad y la dulce tranquilidad de la paz interior.